Bueno, el día de mañana, el viernes 12 de diciembre, se festeja el Día Mundial de la Disfagia, nada más y nada menos, que tiene que ver con la alimentación, con la posibilidad de poder alimentarte, algo tan vital que parece como tan natural y que lamentablemente a raíz de esta condición en muchas ocasiones no es posible, ¿eh? Para eso tenemos una invitada especial que es la fonoaudióloga Patricia Gil de OSEP. Bienvenida, Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Buen bienvenida. día. Sí, Patricia Gil. El Día Mundial es el día de mañana, ¿verdad? Exacto. Mañana, 12 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Disfagia como para tomar conciencia de esta sintomatología que se presenta a la hora de comer en algunas personas sin ser una enfermedad y que puede ser tratada, rehabilitada y el paciente puede llegar a comer sin riesgos. Es una condición que se da, ¿por qué? ¿En qué consiste? Es un síntoma que se da generalmente por alguna enfermedad. Donde más se frecuenta es en enfermedades neurológicas, ¿sí? Como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, los traumas, las enfermedades desmielinizantes. Bueno, todo el contexto de enfermedades neurológicas generalmente acarrea con una disfagia. Y a veces se suele dar también en personas que no han tenido una enfermedad previa, como por ejemplo en la presbifagia, que son las personas mayores de 70 años generalmente, donde empiezan a presentar algunas dificultades neuromusculares que le dificultan un poquito la deglución. Quiero aclarar que no todas las personas mayores de 70 años o mayores de 80 años van a presentar disfagias, son en algunas ocasiones nada más. ¿Y cómo lo podemos, o sea, las personas que están escuchando, cómo podemos prevenirlo? ¿O se puede prevenir o no? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta ciertas sintomatologías que presentan las personas con disfagia. Por ejemplo, a la hora de comer, cuando la persona se introduce el alimento en la boca, siente que no lo puede deglutir o se ahoga, tose, carraspea. El hecho de ingresar el alimento y empezar con un carraspeo ya nos está diciendo que ese alimento se está queriendo ir hacia otro lado, que ese otro lado es la vía respiratoria, ¿cierto? Bueno, después, por ejemplo, las personas también que se demoran mucho tiempo para comer y permanecen con el alimento en la boca. No, o sea, quiero diferenciar de que comer lento está bueno, hay que comer lento, hay que comer con conciencia, pero cuando se demoran un tiempo demasiado y el alimento no es limpiado en la boca a la hora de deglutir, es un llamado de atención. Bien. También, por ejemplo, en las personas que se babean, que no controlan el alimento en la boca, que se les cae, personas que han tenido neumonías a repetición o desnutrición, deshidratación, disminución del peso, que por ahí no se sabe por qué motivo. Bueno, hay que prestar atención y hacer una evaluación de la disfagia. Puesto que las personas con disfagia, o sea, dificultad para tragar, generalmente con el paso del tiempo cada vez empiezan a comer menos. Claro, por miedo también, exactamente, ¿no? por miedo a ahogarse y empiezan a tomar menos agua también. Claro. Entonces se deshidratan. Patricia, el componente psicológico. Yo tuve un caso cercano de una persona que tuvo un duelo y tuvo que aprender nuevamente una persona que estaba en sus 30. Volver un poco como a comer porque no podía también deglutir, no podía... ¿Puede ser un factor también que se incluya en este tema de la disfagia? ¿Un estresor importante para marcar esto? Sí, por supuesto. O sea, por eso es importante cuando uno tiene uno o algún familiar tiene cierta sintomatología como las mencionadas, hacer una evaluación y ver cuál es el motivo por el cual está presentando esos síntomas. Porque muchas veces se da lo que vos decís, la fagofobia, que es el miedo a tragar, y a veces es por una experiencia previa de ahogo, o puede ser también por miedo a que un familiar se ahogó porque realmente tenía disfagia, entonces la persona empieza como a tener miedo a comer, o sea, teniendo miedo de que le vuelva a suceder lo que le pasó a un familiar o a ellos mismos. Con respecto a los alimentos, ¿tenemos que tener algo en cuenta? Algunos sí, otros no. A ver, lo normal es comer de todo. Eso es lo normal en una persona que no tiene ninguna dificultad. Si una persona tiene disfagia, tiene que primero ser evaluada, ver cuáles son sus dificultades y se van modificando las texturas
según la evolución de la sintomatología, ¿no es cierto? Porque tenemos distintas texturas según el estado del paciente. Puede el paciente a lo mejor ingerir un semisólido y con eso anda bien. Después, con el progreso de la rehabilitación, puede llegar a implementarse también el sólido. Y bueno, ya hay que tener mucho en cuenta también el tema de los líquidos. ¿Hay medicación? ¿Se cura? ¿O es teniendo estos cuidados y una dieta, bueno? En realidad no hay medicación para tratar la disfagia. Lo que se trata es la sintomatología con rehabilitación. Generalmente es una rehabilitación de lo sensorial, de lo motor, sensitivo, y todo eso va llevando a mejorar toda esta sintomatología. Y lo puedes curar entonces, llevando Sí, se cabo... puede, a ver. Dependiendo del caso. ¿no? Claro, dependiendo, claro, puede. por supuesto, como generalmente es un síntoma de una enfermedad, si la enfermedad evoluciona, siempre hay que estar controlando a ese paciente. Claro. Totalmente. Esos son pacientes generalmente que los tenés que controlar siempre, Claro, ¿sí? sí. Pero llegado el caso se puede curar, digo. Yo me Sí, quedé con sí. lo que dijiste al principio, que dijiste tratar, ¿viste? Entonces por eso está bueno que Claro. decía Gaby, en algunos casos se ha vuelto atrás con la situación, digo, a tener una vida normal. Claro, en Sí. realidad, o sea, el curar sería poder volver a comer Con normalmente, ¿no es cierto? Las comidas que siempre le gustaban, las consistencias que todos podemos comer, Claro. pero siempre tiene que tener un control. Claro, ¿y cómo se trabaja una vez que un poco llega el paciente al lugar? Es como interdisciplinario también, entiendo, obviamente sos fonoaudióloga, pero como para imaginarme cómo es el proceso, qué es lo que primero evalúan, ¿no? Claro. Lo fisiológico, la parte psicológica, ¿cómo es ese paso a paso? Bueno, generalmente el paciente siempre recurre primero al médico, ¿cierto? Cuando ven que se ahoga, cuando ha tenido neumonías a repetición, siempre van primero al médico. Al médico de cabecera. Sí. Al médico de cabecera, claro. Entonces, el médico, a través de la indagación al paciente, haciéndole preguntas y todo eso, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, generalmente ya está con rehabilitación integral. Claro. Ahora, si no tiene una enfermedad de base, el médico deriva a un fonoaudiólogo especializado en deglución, donde se hace una evaluación de esa persona y, de acuerdo a la sintomatología, es la rehabilitación que se tiene que hacer. ¿Se puede dar en casos de menores? Sí, por supuesto. La disfagia se puede dar desde un prematuro hasta un adulto mayor, Claro. ¿sí? Un prematuro, ¿por qué? Porque el prematuro, cuando nace, su sistema neuromotor está mucho más deficitario que un bebé nacido a término, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta a la hora de comenzar a alimentar, lo que generalmente se da a partir de las 34 semanas, no antes, la alimentación nutritiva, ¿sí? Antes sí se hace una estimulación de alimentación no nutritiva. Y cuando comienza con la alimentación nutritiva, bueno, siempre tiene que estar la fono ayudando a esa mamá a que el bebé succione como corresponde, que el bebé tenga toda la motilidad necesaria para una buena succión y extracción de leche y pueda alimentarse correctamente. Por eso siempre está bueno de que haya un personal especializado ayudando a esa mamá y a los papás que también están generalmente presentes. Patricia, nos dejaste acá un verdadero y falso que es muy importante, Sí. así que acá tengo los apuntes a ver si es verdadero o falso, que está muy buena lo que vos nos marcaste. ¿Es normal que los abuelos se atraganten? ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Es falso? Es Uno pensaría falso. que sí, Sí, siempre. no, es falso. O sea, como recién dije, algunos abuelitos pueden llegar a ahogarse, a atragantarse, pero porque han comenzado con una debilidad, una presbifagia, sin tener ninguna otra enfermedad de base. Bien. O sea, es falso. Hay abuelitos que toda su vida comieron normal. Falso, listo, tachado. Sí. Otra pregunta más que también está buena. Si ya tuvo una ACV, ¿no hay nada más para hacer? No, sí, siempre. Así haya tenido 1, 2 o 3 ACV, siempre está la rehabilitación de por medio que va a ayudar a esa persona a ingerir por boca, ya sea la consistencia que sea necesaria en ese momento, pero no perder la capacidad de poder comer por boca. Bien, Siempre se buenísimo. apunta a eso. Buen augurio, perfecto. Por último, ¿la deglución solo se complica con los sólidos? No. Casualmente la deglución es más dificultosa para los líquidos. ¿En serio? Sí. Mirá. Cuando uno tiende a pensar lo contrario. Totalmente. Exactamente, siempre se pensó lo contrario. ¿Por qué? Porque los líquidos, cuando uno se los introduce en la boca,
rápidamente por gravedad caen hacia atrás. Tal Claro. cual. Y generalmente la persona que tiene disfagia tiene dificultad en el manejo del bolo o del líquido, ¿sí? Sí. Entonces pasa el líquido más rápido de que ellos gatillen esa deglución y es cuando se produce una aspiración. A veces las aspiraciones quiere decir que se ha pasado a la vía aérea parte del líquido o de lo que han comido y si la aspiración es silente a veces ni siquiera tosen. Ah. Claro, entonces empiezan por ahí a presentar trastornos respiratorios, dificultades respiratorias, neumonías, y ahí sí es necesario hacer una evaluación para ver qué pasa. Perfecto. Y siempre acudir, Patricia, obviamente ante la duda, obviamente al profesional, ¿no? Ante Claro. los primeros indicios que hablamos Exacto. recién, los síntomas, siempre acudir al profesional, no dar nada por sentado Exacto. y que siempre hay como un panorama esperanzador. Es así, ¿Eh? es para prevenir cualquier Para complicación. prevenir. Perfecto. Bueno, Ujú. Patricia Gil de OSEP, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, chicos. Esperamos Muchas una gracias. próxima. Gracias. Gracias, Patricia.